¿Sabías tú que existe un insecto en la naturaleza que aparenta lo que no es? Realmente su físico muestra que es cualquier cosa menos un insecto. Y estoy hablando del insecto que se conoce de manera importante con el nombre de pasmida o pasma. Coloquialmente se llama insecto de palo. Sí, es un insecto que habita en los lugares cercanos al Mediterráneo y que cualquiera que lo mirase pensaría y diría que es una varita o una rama de árbol seca. Su vida es nocturna y realmente es un animal herbívoro, es un insecto herbívoro. Cualquiera diría que se trata de un palo seco que está tirado ahí o que está sobre un tronco o en el árbol, pero no, se trata de un ser vivo, de un insecto. Este insecto me hace pensar en aquel refrán popular que dice: las apariencias engañan. Y esto me lleva a pensar en aquellas personas que dicen ser creyentes verdaderos en Cristo Jesús, pero realmente no lo son. Ahora, ¿cómo podemos identificar a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano? ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? Hoy estaremos hablando sobre este tema y yo te pido que no te levantes de tu lugar y que juntos nuevamente vayamos a nuestra regla de fe y de práctica, que es la palabra de Dios, y poder comprender, poder meditar por un momento cuáles son las evidencias, los rasgos de un verdadero hijo de Dios. No sin antes recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 7, versículo 16, que dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por tal motivo, te pido que no te vayas de tu lugar y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Benditos y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque una vez más nos dejas estar en este espacio de meditación en tu palabra, y queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos dirija, Señor, pues tú eres nuestra luz y, como dice tu palabra, en tu luz veremos la luz. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema y también a mirar nuestra propia vida para saber cómo estamos caminando, si lo estamos haciendo tomados de tu mano dentro del camino que es tu Hijo amado, o estamos con un pie fuera, Señor. Ayúdanos a ser santos porque tú eres santo. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Ser salvo a la luz de la palabra se conoce como el nuevo nacimiento. A través del arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión de nuestros pecados y la fe depositada en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hace acceder a la salvación que el Señor regala. La palabra de Dios nos dice muy claro en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. De modo que la salvación es obra de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y me gustaría leer para ustedes lo que dijo aquel hombre religioso llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, y lo confrontó para que este hombre tomara una decisión en cuanto a su vida respecto de Dios. Y dice la palabra que Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y efectivamente, como dice nuestro Señor Jesucristo, una persona para entrar al reino de los cielos necesita nacer de nuevo.
La salvación es más que una decisión humana, es una obra sobrenatural, única de Dios en nosotros. Y el hecho que diga la palabra del Señor que cuando alguien viene a los pies de Cristo es una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se trata de una metáfora, es realmente la realidad espiritual a la que se expone una persona cuando cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo lo transforma y cambia su manera de vivir, su manera de pensar y su manera de caminar. Lo que significa que ahora esa persona creyente en Cristo Jesús va a vivir, va a comportarse, va a hablar, e incluso sus pensamientos van a ser conforme a las Escrituras si permanece ligado y tomado de la vid verdadera que es Cristo Jesús. En el libro de Primera de Juan encontramos algunas evidencias y de eso vamos a estar meditando en este tiempo. Evidencias que denotan quién es realmente un verdadero creyente. Cualquier persona nos puede engañar por asistir a una iglesia, por traer una Biblia bajo el brazo, por tener un léxico espiritual, incluso citar pasajes de la palabra de Dios o algún pensamiento cristiano. Incluso puede participar en la actividad de una iglesia, pero ¿eso realmente será evidencia de que ha nacido de nuevo? Vamos a meditar algunas evidencias que de acuerdo a la palabra de Dios son y denotan quién es un verdadero hijo del Señor. Le decía que en Primera de Juan nos habla mucho porque este libro nos da seguridad bíblica a los creyentes de que somos hijos de Dios. Y la primera evidencia, porque hay varias, sería que un verdadero hijo de Dios camina, anda en la luz. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 6 dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué verdad tan profunda! Cuando un verdadero creyente muestra el tener a Cristo en su vida, es cuando camina en santidad, cuando su vida es honesta, recta, y no tan solamente a los ojos de las personas, sino a los ojos de Dios, que es lo más importante, porque aún estando solo se puede demostrar ser hijo de Dios y caminar con el Señor. No significa que vas a vivir una vida perfecta, porque perfecto solamente fue el Señor Jesucristo, no, pero sí podemos vivir una vida semejante a la estatura, buscando llegar a la estatura del varón perfecto. En segundo lugar, una segunda evidencia sería, y es que un creyente verdadero, cuando peca, está convencido o inmediatamente se da cuenta de su error, porque el Espíritu Santo le constriñe, habla su vida de que ha fallado, e inmediatamente Dios no le va a dejar tranquilo y va a tener que confesar su pecado y restablecer la comunión con Cristo. Un verdadero creyente, después de haber pecado, va a buscar arrepentirse y buscar restablecer las cosas de su error, de su falla. Y tenemos ejemplos claros en la palabra de Dios, como el rey David, aún el propio Sansón, que en el último momento de su vida se arrepintió, o Pedro cuando negó al Señor y posteriormente se arrepiente y vuelve al redil. Y es que un verdadero creyente, cuando falla, cuando peca, busca restablecer su comunión con Dios a través del arrepentimiento. Sabemos que las cartas de Juan nos hablan de que tenemos un abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús, y que si hemos pecado podemos ir al Señor y a través de Cristo encontrar la reconciliación. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un verdadero hijo de Dios
hará lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y de eso se trata, porque en esta vida podremos tener errores y fallas, pero lo importante como hijos de Dios es escuchar al Señor y reconciliarnos nuevamente con Dios a través del arrepentimiento, de la confesión, y seguir caminando en la luz. Otra evidencia es que un hijo de Dios se identifica a través del amor que tiene por los demás, del amor al prójimo. Y bien lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35, en su palabra. Nos dice el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y Juan lo está hablando, pero quien se lo dijo, quien le reveló esta verdad, fue el mismo Señor Jesucristo. Si tenemos amor unos para con los otros, entonces podemos decir que somos verdaderos discípulos del Señor. Y yo quiero llevarte a pensar por un momento cómo está tu relación con los demás. A veces hay problemas, hay dificultades y has guardado rencor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No esperes a reconciliarte. Acepta el perdón y si tú ofendiste, ofrece disculpas. Porque en esta vida, querido hermano, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Y esa es una credencial que nos identifica como creyentes, que realmente amamos a los demás, que amamos a la iglesia, a los hijos de Dios, pero también amamos a la gente que no conoce del Señor, a los inconversos y también a nuestros enemigos, como el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Por eso nos dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Un creyente verdadero siempre va a amar a su prójimo. Hay una evidencia más de saber si tú eres hijo de Dios, y es esta: el verdadero creyente es el ferviente cristiano que desea conocer a Dios y hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? El Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres tú saber de Dios? ¿Saber quién es Dios? ¿Saber el propósito de Dios para tu vida? ¿Su voluntad en ti? Escudriña la palabra. Un verdadero creyente va a tener apetito por la palabra de Dios. Va a ir a la Biblia, la va a devorar, la va a meditar, la va a aprender. Y así como tú te alimentas 3 veces al día, todos los días, durante los 365 días del año, así debes de buscar al Señor. Y como el siervo brama por las corrientes de las aguas, buscar a Dios en oración y en la lectura de la palabra. Hay ejemplos tremendos como el de David, que decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sabía David muy bien que inquiriendo, escudriñando la palabra, podemos nosotros aprender y podemos crecer y podemos ser perfeccionados en la santidad, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos crecer? Solamente a través de este pan, de esta leche no adulterada, a través de la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y una última idea, una última evidencia, porque existen aún más, sería que el que realmente ha nacido de nuevo, es un verdadero creyente, siempre buscará dar testimonio y hablar y buscar a esas almas perdidas para llevarlas a los pies de Cristo. Es el creyente, el cristiano, que tiene amor por las almas perdidas, que constantemente está pensando en transmitir el evangelio de Jesucristo, hablarles del Señor, de que se tienen que arrepentir, que tienen que ir a los pies de Jesús, confesar sus pecados y dar un giro de 180 grados en su vida y caminar tomados del Señor.
Cuando nosotros somos negligentes en esta encomienda que dijo el Señor, que nos dijo ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, estamos siendo realmente falsos delante de Dios. Porque en Ezequiel capítulo 3, versículo 18 dice la palabra: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morará por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Qué gran responsabilidad tenemos como hijos de Dios, y es una evidencia. Cuando tú dices que realmente eres cristiano, estarás dando testimonio de que eres hijo de Dios cuando compartes de las buenas nuevas. ¿Qué esperamos para hacerlo? No necesitas ir por todo el mundo, por cada pueblo, por cada nación. Ahí en tu casa, con tus vecinos, en el trabajo, con tus compañeros, en el autobús, con tus colaboradores, no sé, en tu negocio, en la calle, en el mercado. Es necesario testificar acerca de Cristo. Creo que es muy clara la palabra de Dios en estos rasgos que nos da, en estas evidencias, de acuerdo a lo que dice la Escritura, quienes realmente son o somos hijos de Dios. ¿Sabes tú que te puedes estar autoengañando? ¿Sí? Porque probablemente pienses que eres hijo de Dios, pero realmente tus frutos van a demostrar si lo eres o no lo eres. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, un verdadero creyente vive en la luz. Busca agradar a su Señor, aquel que le sacó de las garras del infierno y que lo puso sobre la roca. Un verdadero creyente intentará y luchará y se ocupará de vivir en santidad cada día, cada minuto de su existencia. Recordemos que Dios quiere que dejemos la vestimenta del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo te invito a que, si tú no has conocido al Señor, vengas a sus pies, te arrepientas y creas que Él es el Dios que te puede perdonar y salvar para que tu vida cambie. Pero si tú ya has tenido la experiencia de salvación, ¿qué estás esperando para vivir en santidad, dejando que el Espíritu de Dios gobierne en tu vida? Estas son algunas de las evidencias de un verdadero creyente, porque el verdadero creyente da testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Vamos a orar. Es cierto que puedo mentir a todo el mundo y fingir que soy un buen cristiano. Con una Biblia en mi mano tal vez, y una sonrisa en mi rostro también. Es cierto que puedo mentir a todo el mundo y fingir que soy un hombre santo. Con la manera que yo hablo tal vez, y la manera como visto también. Pero a ti no te puedo mentir, tú puedes ver muy dentro, tú puedes ver muy
Bendito Señor, gracias por la salvación que nos has regalado. Gracias, Padre, porque esto no viene de la carne, esto no viene del esfuerzo humano, sino que solamente es obra tuya, Señor. Tu palabra, tu Espíritu Santo en nosotros nos cambia, nos transforma, y eres tú el que has venido a reinar en nuestro corazón. Permítenos, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a vivir en santidad, para dar testimonio de tu luz a los que están en tinieblas, Señor. Permítenos reflejar la luz de Cristo a otros, viviendo una vida sincera, una vida transparente, temerosa y apartada del mal. Y así sea, Señor, en nuestra vida, te lo rogamos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Es clara la enseñanza de nuestro Dios, y pues yo te invito a que pienses cómo estás viviendo delante del Señor. Me despido de ustedes, les mando un abrazo y deseo que pasen un fin de semana muy bendecido, y nos vemos en la próxima emisión con el favor del Señor. Hasta pronto.